Vamos a comenzar la prédica de hoy, la serie en la Escuela de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulo 13 al 17. En esta escuela que estamos ahora participando, en esta serie los miércoles, ¿qué estamos aprendiendo? Ya todos sabemos, es la escuela de la santidad, ¿verdad? Algo fundamental que el Señor, antes de partir hacia la cruz y después de resucitar y ascender al Señor, al Padre, nos dejó esta última escuela aquella noche en el aposento alto. Y fueron varios capítulos, ¿verdad? De verdad, del Evangelio de San Juan. Y así como fueron varios, nos habla de la importancia de lo que el Señor quería enfatizar en ¿quiénes? En sus discípulos. ¿Cuántos somos discípulos? Amén. El tema 8 es la esencia de la santidad. El tema que hoy veremos, tema 8, la esencia de la santidad. Subtema, la traición de Judas puesta al descubierto. Y yo les anticiparía que pongan la traición de su nombre, ¿verdad? Yo pondría Mario puesta al descubierto, ¿verdad? Eso sería algo como deberíamos de ver esto. Hoy, entonces, vamos a ver lo siguiente, la esencia de la verdadera santidad. Y voy a dar unos puntos principales de lo que veremos de la esencia de la verdadera santidad. Dice, el primer punto que quiero poner como este resumen para que se nos quede bien al principio de la enseñanza es, si aspiramos a alcanzar la santidad perfecta, ¿quiénes aspiran a ser santos como el Padre Santo? Amén. Ante los ojos de Dios, claro, tendremos que saber exactamente a lo que aspiramos, ¿verdad que sí? Si queremos aspirar a la santidad de Dios, tenemos que saber qué es la santidad de Dios. Estamos de acuerdo en esto, ¿no? ¿Cómo querer, verdad? Aspirar, desear, anhelar algo si no sabemos realmente qué es ese algo, qué es esa meta o objetivo a lograr. Eso es importantísimo. Y esta escuela de Cristo, del Evangelio de San Juan, desde el capítulo 13, nos está enseñando justamente eso. El otro punto de resumen es en respecto a lo que es la esencia de la santidad, es en el descubrimiento, lo veremos en el descubrimiento de la traición de Judas por parte de Jesús, como hoy veremos. Aquí en esta traición de Judas vemos un ejemplo claro, extremo de lo que es en el fondo la ausencia, subrayo ausencia de la santidad. Es como cuando decimos que es el bien o qué es el mal, ¿verdad? ¿El mal qué es? ¿La ausencia de qué? Del bien. No es que el mal existe por sí misma. Estamos claros, ¿no? El cáncer no existe, la enfermedad del cáncer no existe por sí sola. Necesita un cuerpo, ¿no? Necesita un cuerpo saludable para poder morar en él. Es lo mismo. Entonces, hoy veremos el caso extremo de la traición de Judas como lo que es la ausencia de la santidad. Otro punto es Judas, esto es importante, aceptó los dones y la amistad de Cristo, que Cristo le ofreció, claro, pero no tuvo Judas ni amor ni interés en Cristo mismo. Y al final estuvo dispuesto a vender a Cristo a cambio, fíjense, de bienes materiales. ¿Vieron? Es un punto muy importante, ¿no? A tener en cuenta. Otro punto esencial de ver la esencia de la santidad es, la esencia de la santidad demuestra así ser entonces una actitud de ¿qué? Desde del corazón que es contraria a la de Judas. ¿Qué es? Es el amor y la lealtad, la devoción verdadera al Señor Jesús y al Padre y al Espíritu Santo. Esa es la esencia de la santidad. Ahora usted ya lo sabe. Estos son los puntos importantes. Necesitamos saber qué realmente estamos aspirando con nuestro cristianismo. Usted es cristiano, yo soy cristiano, pero hasta aquí estamos apuntando. Justamente es eso, a la esencia
de la santidad, al amor y a la lealtad. ¿A quién? A Cristo Jesús, al Padre y al Espíritu Santo, o sea, a Dios. Visto este pequeño resumen, vayamos al pasaje principal de hoy en Juan capítulo 13, versículo 21. Juan capítulo 13, versículo 21 en la Reina Valera actualizada. Dice así el versículo 21. Después de haber dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y testificó diciendo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. La primera gran lección de la escuela de Cristo de la santidad comenzó, dijimos que con una parábola escenificada. Jesús la hizo escena, esa parábola, no solamente la comentó, sino Él la personificó ahí en el aposento alto. Y fue cargado esa escenificación de una enorme fuerza simbólica. El lavamiento por parte de Cristo de los pies de los discípulos. Recuerden eso. Ahora, la segunda lección también se desprenderá de otro gesto simbólico tremendamente impactante, que sería el bocado que Cristo le dio a Judas. Este acto, mis hermanos, de darle el bocado de pan a Judas, sirvió a dos fines. Número uno, identificar sin equívocos al traidor. Y número dos, poner de manifiesto de qué clase de pecado se trataba. O sea, número uno que dijimos, identificar al que era el verdadero traidor. Y número dos, de este acto de dar el pan, era poner de manifiesto de qué clase de pecado se trataba. Se trata, mis hermanos, de un hecho histórico. Y el primer motivo por el cual Juan, el apóstol, relata este acto es, sin dudas, que realmente sucedió, es histórico, sucedió. Pero se trata de mucho más que la historia. Lleva una lección universal que necesitamos nosotros aprender, especialmente habiendo llegado a este punto concreto en el curso sobre la santidad que estamos viendo los miércoles. La relevancia que tiene se puede resumir de la siguiente manera: el lavamiento de los pies de los discípulos por parte del Señor nos enseña que los verdaderos creyentes tienen que, y voy a citar, lavarse de toda suciedad de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y cité 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1. Ya lo habíamos citado este pasaje de 2 de Corintios 7:1 en la sexta enseñanza hace 2 miércoles atrás. Yo se lo voy a leer ahora en la traducción viviente, no lo busque. Y dice así, escuche bien: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. ¿Cuáles promesas? Porque tenemos estas promesas, vamos a santificarnos de todo lo que nos contamina en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. ¿Cuáles promesas? En el capítulo 6 de 2 de Corintios, el Señor dice: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Él está en nosotros. Y después de la promesa: y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es una promesa increíble que muchas veces la pasamos muy a la ligera, porque Él pudo haber tratado con nosotros como lo que es creador, criatura, o sea, dueño y esclavo, que es lo que en verdad somos. Somos esclavos de quien es el dueño, el creador, pero Él quiso que seamos sus hijos. Esa es la promesa más grande que podemos tener, porque podemos salvarnos e ir a la eternidad para ser sus esclavos, pero no, es para ser sus herederos, sus hijos. Eso es lo grande y lo magnífico de la promesa del Señor. Y dice así, y sigue: y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Continúa el pasaje en 2 Corintios 7:1.
y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos ¿a quién? A Dios. Por eso el temor de Dios es el principio de toda la sabiduría. Eso nos lleva siempre a estar bien rectos delante de Dios. Y ese es el camino a ser bendecidos. Aceptemos entonces que debemos de aspirar cada vez más y más a ser más que santos. ¿Vieron que esa palabra ha perdido total vigencia, no? Pues la santidad, la santidad. Y hemos insistido. ¿Se acuerdan en la anterior serie, conceptos bíblicos fundamentales, cómo hablamos, dedicamos gran parte de ello a lo que es el nuevo nacimiento, pero también a lo que es la santificación? Es tan importante porque eso es el proceso que debemos de vivir, dice el Señor. Pero ¿cómo podremos hacerlo? Al menos que tengamos una idea clara de lo que constituye la santidad. ¿Cómo puede ser? No, yo quiero, tenemos que ser santos, amén, como Dios es santo, amén. Pero ¿qué es ser santo? No se trata solo de saber qué actos y actitudes concretos se podrían calificar de santos, sino, mis hermanos, de comprender la esencia, el meollo, ¿verdad?, de la santidad. Una manera de comprender cómo es una cosa consiste en ver un ejemplo de lo contrario. Cuando vemos un ejemplo de lo contrario, vemos lo que representa esa cosa. Por ejemplo, aprendemos a apreciar y a amar la belleza cuando nos enfrentamos a la fealdad. Si vivimos en un lugar como vivían, por ejemplo, en la primera revolución industrial ahí en Inglaterra, lleno de smog, ahora como está China, ¿verdad? Yo he ido muchas veces ahí y no, los lugares donde fabrican toda nuestra ropa, todo lo que usted tiene, la gran mayoría, porque la ropa que muchas dicen hecho en México, el hilado y todo eso se fabrica allá. Una contaminación tremenda. Está lleno de olor a azufre, a podredumbre, a sucio, todas las paredes horribles, ni los baños ni que se diga. Yo estaba siempre tratando de no tomar, aunque estaba todo el tiempo sudando porque no quería ir al baño. Como tenía que pasármela viendo fábricas todo el día, híjole, o sea, a veces decía, no tengo que ir. Tremendo. Pero cuando uno ve eso y después viene acá a México y va a Tapalpa o a la playa o aquí a la primavera, ni tan lejos, ¿verdad? Y ve la naturaleza, el sol. Allá el sol siempre es gris, nunca se ve, siempre está gris. Siempre, les aseguro. Entonces, fíjense, cuando uno ve esa fealdad, mis hermanos, uno valora lo que tiene aquí. ¿Sí me entienden? Igual en el ámbito laboral, ¿no? Yo me acuerdo estar en un lugar que hacía, pues híjole, en la oficina no teníamos clima y en Monterrey, imagínense, en verano yo estaba con el ventilador aquí dándome a la cara y de repente, pues sí, o sea, estuve primero en una oficina muy buena, después llegué a una oficina así y después me fui a otra oficina muy bonita con clima y buenos muebles, etcétera. Entonces, uno, ¿cómo valora, verdad? La diferencia, la belleza de lo bueno, del ambiente, ¿no? Tomamos conciencia también de lo que significa la salud cuando la perdemos, ¿verdad? Nos ponemos enfermos. Entonces decimos, cuando podía caminar bien, cuando podía ir a correr, cuando podía hacer esto y lo otro, como la hermana Marichuy, no puedo venir. Y ellos me llamaron y diciéndome, hermano, fíjese que estamos ahora con el tema que me duele la cadera y yo quiero ir y pues no puedo. Fíjense, o sea, qué corazón, ¿verdad? Y yo, ¿cómo sería entonces, mis hermanos? La cuestión es esta, lo contrario de la santidad. Eso es el principio que vamos a estudiar hoy. ¿Qué es lo contrario de la santidad? El pecado, ¿no? Por supuesto, diría alguno y alguno estará pensando, el pecado. Y es cierto, pero no es suficiente. Veamos eso, puesto que el pecado se manifiesta de muchísimas maneras diferentes. Como el pecado se manifiesta principalmente como el contrario de la justicia. Por ejemplo, el pecado, según explica la Biblia, es la transgresión de la ley. ¿De la ley de quién? De Dios, claro, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4,
Primera de Juan 3:4, en la Reina Valera actualizada, lo voy a leer, dice así: todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces, el pecado sí, es lo contrario a la santidad. Es decir, consiste en vivir a espaldas de la ley, como si la ley de Dios no existiera, ¿verdad? Pero, ¿qué es el pecado como contrario de la santidad? Esta es la lección que el Señor Jesús se disponía a enseñarnos ahí en el aposento alto. Al identificar, mis hermanos, al traidor Judas y al exponer de modo vívido la verdadera naturaleza de su pecado de Judas, Cristo nos enseñará la misma esencia de la ausencia de la santidad, es decir, la impiedad. La impiedad, ¿no? Así veremos con tanta mayor claridad cómo es lo contrario de semejante actitud, es decir, de la verdadera santidad, lo contrario de lo verdaderamente santo. Y mis hermanos, es la impiedad. Entonces vamos a ver lo que es la esencia de la impiedad, que es lo contrario, dijimos, a la santidad. Ya hemos escuchado a Cristo calificar el pecado de Judas, sin nombrar a Judas, en los siguientes términos: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, su talón. Y eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Que darle una patada con el talón a traición. Eso estaba en el versículo 18. Es una patada a traición, sin cuando no menos se lo piense, y a las espaldas, ¡tran! Eso es lo que vimos, cómo Cristo calificó el pecado de Judas. Ahora el Señor añade otra frase aún más explícita, más específica. En el versículo 21 dice: uno de vosotros me va a entregar. Uno de ustedes me va a entregar. No es alguien de afuera, es de uno de ustedes. También sabemos, por lo que relatan los demás evangelios, que Judas entregó al Señor, ¿por qué cosa? Por dinero. Sí, es decir, lo vendió ¿por cuántas piezas? 30 piezas de plata. Piezas, no estamos hablando de onzas, dijimos que son piezas que pesaban 3 puntos y tantos gramos, o sea, casi un octavo de onza de ahora, ¿verdad? Pero lo suficiente como para comprar terrenos y todo. En esa época era así, ¿no? En Mateo 26:15, el Señor decía: ¿qué me quieren dar? Perdón, Judas decía: ¿qué me quieren dar? A los fariseos y a los líderes religiosos, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entregaré, dijo Judas. Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Ahí vemos bien claro, ¿no? ¿Qué estaba pidiendo Judas para entregarlo? Pues dinero. Hay que juntar todos estos elementos, mis hermanos, para alcanzar una visión global del pecado de Judas. Volvamos a la frase: el que come pan conmigo. El que come pan conmigo, dijo el Señor. Aquí la traducción correcta sería: el que come mi pan. Esa es la traducción correcta, más específica, más acorde al griego koiné. El que come mi pan. No se trataba de 13 hombres que compartiesen una cena juntos, como últimamente vemos. Vamos a un restaurante, estamos varias gentes, ¿no? Y cada uno se paga lo suyo y se va, ¿verdad? No, no es así. En esta ocasión, en el aposento alto, como en tantas otras ocasiones anteriores, Jesús era el anfitrión, quien, con la esplendidez y el amor profundo que le caracterizaban a Jesús, había convidado a Judas personalmente para que compartiese esa cena con él. Además de los alimentos que había en la mesa, el Señor Jesús había conferido a Judas ciertos altos privilegios, por así decirlos, y dones. Vamos a enumerar a esos. Lo había nombrado apóstol con el encargo, junto con los demás apóstoles, de predicar el evangelio del reino de Dios.
le había también dado el mismo poder que lo dio a los demás discípulos de realizar milagros. Porque aunque Judas jamás fue creyente, solo el propio Señor lo sabía. En Juan 6, 70 y 71, bien claro el Señor ahí nos los muestra cuando dice en Juan 6, 70, Jesús les respondió, yo los escogí, no los escogí yo a ustedes 12 y uno de ustedes es diablo. Ahí está bien claro, no es que Judas se convirtió y de repente se volvió diablo. Cristo nos está diciendo que Él escogió a los 12 sabiendo que Judas no era convertido, no era alguien realmente sincero en su corazón, humillado ante Dios, sino que era diablo, permanecía en sus pecados. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque siendo uno de los 12, estaba por entregarlo. Fíjense, estaba por hacer una maldad. Y los demás discípulos no sabían. Por eso, pues ya que era muy probable que él también realizaba junto con ellos milagros. Si recuerdan en Lucas capítulo 10, que nos dicen que venían de su labor misionera los 70 que mandó el Señor, ¿verdad? Y dice que todos volvieron gozosos, todos. Y nunca saca que no, menos Judas porque era diablo, ¿verdad? No dice eso, dice que todos volvieron gozosos. Hasta Judas volvió gozoso, dijo, mira qué poder tengo, hago esto y hago lo otro. O sea, el Señor le había dado dones de hacer milagros también. Fíjense, recordemos que un no creyente, fíjense, también esta es una enseñanza doctrinal. Un no creyente también puede realizar milagros en el nombre de Jesús. Caray, ¿cómo está eso? Dice, ¿verdad? Mateo 7:22, palabra de Dios para todos. Mateo 7:22, palabra de Dios para todos, lo voy a leer. Dice así, fíjense, el Señor dice, vendrá el día en que muchos me van a decir. Fíjense, eso es lo triste, ¿no? Porque va a venir ese día, Ese día va a llegar y va a haber muchos. ¿Cuándo es muchos? ¿Cuánto es mucho para usted? ¿Cuánto es mucho? Para nosotros muchos es millones, ¿verdad? Quizás sean más que millones de millones, Son muchos. Para el Señor habla muchos. Tú eres nuestro Señor. Nosotros profetizamos en tu nombre. Gente que va a profetizar en tu nombre. Y por ti echamos fuera demonios, dice. ¿Qué hicieron? Profetizaron. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Y por él también echaron fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Se dan cuenta? Que un no creyente, un no convertido, un no nacido del Espíritu de Dios también puede hacer este tipo de milagros. Los demonios tienen gran poderes, mis hermanos. Y hacen muchas cosas milagrosas también. Versículo 23. Este es lo peor, ¿no? Entonces les diré claramente, dice esta versión, me gusta. Les diré claramente, dice el Señor. Nunca los conocí, apártense de mí, porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Dedicarse a hacer el mal es la representación de la impiedad que estamos hablando. Eso es ser alguien impío. O sea, es fácil saber los frutos de un árbol, ¿verdad? Si es malo o bueno. La gente que se dedica a hacer el mal, pues obviamente pues no es un árbol bueno. Y ahora viene la diferencia. La gente que tiene buenos frutos, pues hay algunos que quizás también sean diablos, ¿verdad? Según lo que estamos viendo aquí. Porque hay muchos, dice el Señor, que profetizan, que echan fuera demonios y que hacen milagros. Pero el Señor les va a decir en aquel día del juicio final, apártense de mí, no los conozco. Otro de los puntos que vemos que el Señor le dio a Judas, dijimos que le dio dones y el don de hacer milagros, le dio un encargo, el de ser apóstol, ¿verdad? Y predicar el evangelio, ser de los líderes. Y además, Judas recibió el encargo de tesorero de la comunidad apostólica. O sea, entre los líderes, él era el tesorero. Guardaba la bolsa donde se guardaba todo el dinero que Jesús poseía. Bolsa de la cual, por cierto, a veces robaba dinero.
Juan 12:6, para el que anota. Pero más allá de estos altos privilegios, dones y deberes, Cristo había ofrecido, escúcheme bien, mi hermano, Cristo le había ofrecido a Judas su propia amistad. Ese es el tema, mis hermanos. Cristo, lo principal que le dio, ¿qué es? Su propia, ¿qué? Amistad. Cristo no era un falso. Hoy veníamos cantando Romanos 12:9, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento. Imagínense, el que lo dice sea nuestro Dios, sea un hipócrita, ¿verdad? Fingiendo amor. Claro que no. Él amaba a Judas. Él le ofreció amistad sincera a Judas. Jesús podía haber tratado a Judas como si fuese un cabo, un sargento del ejército. Por importante que fuese su posición, jamás habría sido convidado a cenar con el comandante supremo del ejército. Y mucho menos con un presidente de un país, ¿verdad que no? No. Pero el Señor no hizo así. No fue así como actuó Cristo. Lo había convidado muchas veces a cenar a su mesa, a Judas, ofreciéndole no solo alimentos, sino también su amistad personal. ¿Y el pecado de Judas? Judas había recibido todos los dones de Cristo, como recién vimos. Él aceptó, no es que lo rechazó, lo aceptó, todos los privilegios y comió los alimentos de la mesa del Señor. ¿Verdad que lo hizo? Sí lo hizo. O sea, todo lo que el Señor le ofreció como privilegios, posiciones, funciones, dones espirituales y todo, Judas lo aceptó. Y pese a todo ello, no tuvo, fíjense bien, no tuvo ni tiempo para Cristo, ni amor, ni lealtad hacia Cristo como persona. Había fingido ser el amigo y el siervo fiel de Cristo, este Judas. ¿Había hecho qué? Fingido. Nunca había amado a Cristo en verdad. Y eso es importante, mis hermanos. Yo creo que eso quede bien claro. Porque muchas veces podemos hallarnos a nosotros así también. Por eso decía al principio que ahí de la tradición de Judas, pues le cambiamos el nombre a cada uno con su nombre ahí, para ver en qué estamos nosotros tomando actitudes como Judas. Y fíjense Judas y en lo que se refiere a su lealtad. ¿Saben lo que es lealtad, verdad? Ser fieles, ¿no? Ser leales. No devolver mal al que nos hizo bien, mínimamente. En que lo que se refiere a la lealtad de Judas, cuando tenía la oportunidad de demostrarla, Judas, claro, ¿qué sacó? Sacaba el dinero de la bolsa del Señor. Ahí demostraba cuál era su verdadera preferencia. Y al final también, ¿a cambio de qué cosa? De dinero, otra vez, de bienes materiales. Acabó vendiendo la amistad de Cristo y al Señor mismo. Es algo que debemos de reflexionar, ¿no? La gravedad del pecado de Judas. Hay ciertas cosas en la vida que son tan sagradas, la palabra que no encontré otra mejor, tan sagradas que nadie se atrevería a ponerlas un valor monetario, un valor en dinero. Nada, nunca. No tienen precio, como dice una publicidad de una tarjeta de crédito, ¿verdad? No tiene precio, ¿verdad? Y fíjense, y quien estuviese dispuesto a vender una de estas cosas sagradas, sería objeto de ¿qué? De desprecio por parte de cualquier persona normal, civilizada. Por ejemplo, la amistad es una de estas cosas. ¿Cuánto estamos de acuerdo con eso? La amistad es algo, vuelvo a decir entre comillas, sagrado, ¿verdad? Es un valor fundamental que nadie nos tiene que explicar. Un amigo de verdad que hace, no traiciona. Un amigo de verdad es leal, fiel, está ahí en los tiempos buenos, pero también en los tiempos malos.
Y otro de los valores, vamos a decirlo otra vez, sagrados, que nosotros consideramos como cualquier otra persona normal, es la lealtad a otra. Lealtad. Un hombre, por ejemplo, que haga espionaje, vamos a decir, en un tiempo de guerra, en un país extranjero, podría ganarse, ¿qué cosa? La admiración de sus compatriotas, debido a su coraje, a su habilidad de hacer todo eso y arriesgar la propia vida en nombre de la patria. Sin embargo, un hombre que esté dispuesto a vender a su propio país a cambio de un precio suficientemente alto y entregar los secretos de su país a un poder extranjero. Aquí en México hubo varios casos, ¿verdad? Ya los conocemos, no voy a nombrar esos nombres, pero ya sabemos algunos. Pues es que despreciados por sus compatriotas. Es un traidor, es culpable de traición. Una perversión deplorable de los verdaderos valores que nosotros consideramos como sagrados, ¿verdad? Decimos, no, este rompió esos valores. Entonces, ¿qué diremos de un hombre que estuviera dispuesto a vender a su propia madre como una esclava a cambio de dinero? ¿Qué diría de un hombre así? De una persona así. Algunos ya se levantan, se recogen las manos. Ese lo voy a agarrar. Pues alguien deplorable, ¿verdad? Ni es una persona, diríamos. Ahora bien, el que Judas recibiera los dones de Cristo y luego le robase su dinero de la bolsa común, sería un acto que deplorable también, mezquino. Pero al fin y al cabo, ¿qué significaba para Cristo la pérdida de unas cuantas monedas? Pues a él no le afecta, digamos, en sí. Pero que Judas, ahora sí, que Judas recibiese los dones de Cristo, ocupase su asiento como convidado a la mesa de Cristo, simulase su amistad y comiese del pan de la misma mesa para después entregarle a cambio de dinero. Fue como si clavase un puñal en el corazón de Cristo. Varios años más tarde, quizás unas décadas, cuando Juan el apóstol recordaba esta cena en el aposento alto antes de la crucifixión del Señor, para incluirla en su relato de su evangelio, tenía grabado en su mente la angustia, y subrayo angustia, que veía en el rostro de Jesús cuando pronunciaba estas palabras. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. La palabra clave aquí es conmover, ¿verdad? Cristo se conmovió. ¿Qué significa? Perturbar en gran manera, inquietar, alterar, mover fuertemente en su alma. Es tremendo, ¿no? Lo que causó la traición. No es que no le afectó, si Él es Dios, pero vino como persona de carne y hueso también. No era algo esotérico, es algo literal. Y dice la palabra que Él sintió las mismas cosas que nosotros. Imagínese la traición que habrá sentido. Por eso dice la Biblia, se conmovió. Pero aún hay más, mis hermanos. Si Jesús hubiese sido como otro hombre cualquiera, o incluso únicamente un maestro, un teólogo brillante, que sí lo era, ¿no? Pero era mucho más que eso, claro. Si hubiese sido como otro hombre cualquiera, pensemos así, la traición no hubiese dejado de ser nomás deplorable, algo acusable, ¿verdad? Sin embargo, Jesús no era como otro hombre cualquiera, lo sabemos. Ni únicamente era un gran maestro, un teólogo de renombre, no. Jesús era el Hijo del único Dios viviente. Recibir los dones de Jesús, los alimentos que el Señor daba, y luego rechazarle, era lo mismo que aceptar los dones de Dios y luego rechazar a Dios. Vender a Jesús y su amistad era vender a Dios y la amistad que Dios nos ofrece. El puñal que Judas clavó en el corazón de Jesús penetró en el corazón
de Dios Padre. Pero todo esto se debe de analizar y ver, mis hermanos, como dijimos, como una analogía hacia nosotros. El corazón de Judas es un microcosmos de la humanidad. Porque podemos decir, no, Judas el traicionero, ¿verdad? Y hay dicho, no eres como Judas cuando se refiere a un traicionero, ¿verdad? Pero tenemos que verlo como un microcosmo de lo que es la humanidad de todos. La conducta de Judas puede parecer extrema. Sin embargo, la actitud de su corazón es más común de lo que parece. Ya se habrán dado cuenta muchos de ustedes. Judas aceptó lo que Cristo le dio, pero no tenía ni amor ni lealtad hacia Cristo como persona. Esa es la conclusión. No hay excusa. Millones de personas reciben y disfrutan de lo que Dios nos da. Millones disfrutamos de eso. Dice en Mateo 5:45, no lo busque, dice, porque Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Él da a todos vida, ¿sí o no? ¿O hay algún zombie aquí, verdad que no? Pues todos estamos con vida. ¿Hay algún animalito aquí? Tampoco. Todos somos seres humanos hechos a imagen y semejanzas del Dios creador. Hemos recibido mucho. Y Dios nos amó mucho. Todo el mundo, mis hermanos, recibe y disfruta de todo lo que Dios creó y Dios da. Pero sin tener amor ni lealtad hacia Dios. ¿Se da cuenta de lo que Judas hizo? Es mucho más común de lo que parece. Tratan a Dios el Creador de la misma manera como Judas trató a Cristo. Alrededor nuestro, la naturaleza, vemos el sol, la luna, las estrellas, el campo, la playa. Los que tuvieron ahora oportunidad de ir a la playa, qué bueno. Los que no, pues ahí tenemos televisión, ¿verdad? YouTube, póngale playas. Playas mexicanas, como hago yo. Y ahí aparece la playa y yo ahí me siento. Ya me vi, dice. No, pues los que tuvieron chance, pues yo sé que algunos aquí tuvieron chance y gloria a Dios, ¿verdad? La naturaleza, mis hermanos, rebosa, sobreabunda de las cosas buenas que Dios creó, ¿verdad? Y a menudo son deleitosas, nos deleitamos y decimos, Señor. Ahí me acuerdo, ¿hace cuánto fuimos a la playa? Hace como Toby hace poco, tiene privilegios. Pero nosotros hace como 7 años, ¿verdad? Yo me acuerdo la última vez que sí, como poníamos ahí. Y a mi esposa le encanta viajar, ¿no? Hace un montón que no viaja por los pequeños, ¿verdad? Y estábamos ahí en la playa así y nomás sentir la arena y las olas, ¿verdad? Estábamos así. Y ya no queremos nada, ¿no? Queremos ahí perdernos un buen tiempo. Y las horas se pasan, ¿eh? ¿Cómo se pasan, no? Todas esas cosas que el Señor nos da para que disfrutemos, ¿verdad? Damos gloria, Señor. Pero la vida es más que las fuerzas impersonales de la naturaleza, ¿verdad que sí? Detrás de la naturaleza late el corazón amante de un creador personal. Y las cosas buenas que nos brinda la naturaleza son una invitación por parte del Creador para que le busquemos a Él y la amistad que Él desea tener con nosotros. Esa es últimamente lo que es el objeto de todo esto. Millones de personas reciben los dones, pero rechazan a la persona divina de quien proceden esos dones. Y eso es lo triste, mis hermanos. Incluso gente que conoce a Dios, que dice conocer a Dios, cristianos, que no le dan su lugar de privilegio a Dios y lo tratan como algo secundario. Me enfermo, ahí lo busco. Perdí mi trabajo, ahí lo busco. Tengo problemas, ahí lo busco. ¿Me va bien? ¿A dónde está el Señor? No dan ninguna muestra de agradecimiento, ni de amor, ni de lealtad hacia Dios, ni ningún interés en buscar, ni se diga, ¿no?, la amistad de Cristo. Lo ignoran totalmente.
Lo que aún es peor, mis hermanos, a cambio de más dinero, mejores posiciones sociales, económicas o más aceptación. Ya ahora la aceptación es muy importante, ¿verdad? Que me den muchos likes o que me sigan en las redes sociales o que la gente de mi gente alrededor me diga, oh, mira esto y lo otro. Incluso por más aceptación por parte del mundo. Muchas personas están dispuestas a vender al Hijo de Dios y a renunciar a la fe que tiene en Dios. Este es el meollo y la esencia de la impiedad. ¿Qué es la esencia de la impiedad? Lo contrario de la santidad, la ausencia de la santidad. Es justamente esto, mis hermanos. Recibimos lo bueno de Dios y no lo reconocemos a Él. ¿Y su amistad? No me interesa. Para ser impío, la palabra impío, yo sé que suena muy religiosa, ¿verdad? Para ser impío, mis hermanos, no hace falta ni asesinar, ni asaltar el banco de allá, ni cometer adulterio, ni abusar de los niños. Lo único que hace falta para ser un impío es aceptar los dones naturales de Dios y al mismo tiempo renunciar a amar a Dios. Eso es todo. Ahora cambia la cosa, ¿verdad? Híjole, yo cuando estaba preparado dije, híjole, no, pues hay que pedir perdón, claro que sí. Lo bueno que tenemos la promesa, ¿no? Que Él nos perdona. Y sabemos que todo lo bueno de esta vida, mis hermanos, comenzando por la vida misma, y no es cualquier vida, dijimos, ¿no? Sino es una vida hecha, ¿qué? A imagen y semejanza del Creador. Después veremos en alguna enseñanza, por eso el matar una vida, el asesinarla con alevosía, ventaja y dolo, ¿no? Desde el Antiguo Testamento el Señor lo pena con pena de muerte, porque dice en el Antiguo Testamento bien claro, porque ese ser fue creado a mi imagen. Cuando lo matas así de esa manera, me estás asesinando a mí. Por eso somos personas, no somos animales, ¿verdad? O sea, no es cualquier don el que nos regaló el Señor. Y sabemos que todo lo bueno y toda dádiva perfecta que viene ¿de dónde? Viene de arriba, de nuestro Dios creador, el que creó los astros del cielo, dice la palabra en Santiago 1:17. Es tremendo cuando uno vive inmerso en esa gratitud de por qué somos hijos de Dios, por qué podemos ser hijos de Dios. De esta manera, mis hermanos, de la gente impía, malagradecida, ¿verdad? ¿Qué produce? Produce dolor en el corazón de Dios. Y además, todos los padres aquí lo sabemos, ¿no? Cuando nuestros hijos no obedecen y hasta se rebelan y hacen cosas que no les convienen, ¿qué le produce a usted? Alegría, vas a ver cómo te va, jajaja. Cuando estés ahí todo maltrecho, me voy a reír de ti, ¿verdad que no? Nos causa dolor, aunque ellos nos agredan, ¿verdad? Nos causa dolor. Y eso es lo que nosotros sentimos un poco, el dolor del Señor. Todo lo que la vida ofrece pierde su valor sagrado cuando despreciamos a Dios. Y esto es un pecado antiguo, mis hermanos, no es que se inventó en la modernidad. Esa actitud falsa, impía del corazón es precisamente el pecado por el cual Satanás tentó a Adán y a Eva. ¿Se acuerdan en el capítulo 3 de Génesis? Ahí describe cómo Satanás llamó la atención de ellos sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Primero, 3 cosas, fíjense con ese tema, en Génesis 3. Primero dio a saber a Eva que el fruto de este árbol era bueno para comer, ¿verdad que sí? Dijo, este árbol es bueno para comer. Es decir, que proporcionaba la satisfacción física. Después, segundo, que era bueno para ¿qué? Mirar. O sea, la primera que era bueno este árbol para ¿qué? Comer, satisfacción de la carne. Segundo, era bueno para mirar, es decir, que satisfacía estéticamente. Y tercero, que era deseable para darle sabiduría, es decir, que daba satisfacción intelectual. Y le planteó a Eva
la falsa proposición de que es posible gozar de estas cosas, estas tres cosas, o en otras palabras, disfrutar de la vida independientemente de Dios, sin tener en cuenta ni a Dios ni a su palabra. Adán y Eva creyeron esta mentira, lo cual dio lugar a una actitud diferente por parte de la humanidad hacia la vida, con los recursos y las relaciones que la componen a esta vida. Toda la actitud se deterioró. Caímos en pecado. Las cosas buenas de la vida, como vimos este domingo, ¿recuerdan? Las cosas buenas de la vida dejaron de ser consideradas como regalos procedentes ¿de quién? De la mano generosa de Dios, para ser disfrutadas dentro del marco de una relación íntima con Dios. Regalos que sirviesen para enriquecer la amistad entre el hombre y su Creador. De modo que cuando la vida en la tierra se acabase y estas cosas temporales desapareciesen, la amistad con Dios permaneciera para siempre en el reino celestial. De eso se trata. Las cosas buenas de la vida se convirtieron en un fin en sí mismo y contribuyeron a apartar cada vez más el corazón de los hombres de su Creador. Esta enajenación o distanciamiento hizo que tuvieran los hombres miedo de Dios. No temor reverente de Dios, sino miedo de Dios. Dios era alguien de quien querían huir, esconderse. Lejos de verle como la fuente del disfrute de la vida, le vieron como el mayor obstáculo para ese disfrute. ¿Sí se dan cuenta? Por eso cuando vamos con gente que no conoce a Dios, se aleja de Dios. Porque ven las cosas estas como, ay, no, esto me va a apartar de lo que yo disfruto. ¿Qué disfruto? De las, entre comillas, de las cosas buenas de la vida, dicen, ¿verdad? O sea, del pecado. El veneno de esta falsa actitud hacia Dios corre por las venas nuestras todavía, mis hermanos. Se trata del pecado más característico del mundo. El pecado, ¿qué dije? Más característico del mundo. Hasta tal punto que la Biblia a menudo emplea la palabra mundo para referirse a la sociedad que se organiza y vive sobre la base de esta actitud de un corazón falso hacia Dios. Además, no solo las personas no regeneradas, no creyentes, caen en este pecado. Esto es la advertencia, mis hermanos. No es solo que los incrédulos, los que no creen, caen en este tipo de pecado. No. Los verdaderos creyentes también se sienten atraídos hacia el mundo, como decimos, ¿no? En este sentido. Y necesitan hacer caso a la siguiente exhortación. Necesitamos, mis amados hermanos y hermanas, hacerle caso a la exhortación del apóstol Juan. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y 16, en la Reina Valera actualizada. Esta es la exhortación que nos da a nosotros para no caer en esta misma trampa, en este mismo pecado que cae el mundo. Y dice así, nos dice a nosotros, a los creyentes, versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Recordemos que recién lo vimos, Génesis 3, ¿recuerdan? Lo mismo. ¿Se dan cuenta? Génesis 3 está diciendo lo mismo que Génesis 3 aquí en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Lo mismo. La tentación que hizo la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es la misma, que todavía nos ofrece a nosotros. Y dice así el versículo 17, y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Quiénes permanecen para siempre?
la voluntad de Dios. Amén. Lo que son obedientes, sensibles a la palabra de Dios significa. Ellos son los que permanecen para siempre en el reino celestial como hijos de Dios. En el reino celestial algunos nos acordaremos, mis hermanos, de nuestra vida terrenal, esta vida que ahora estamos, que a algunos se les hace largo, ¿verdad? Y vamos a decir, se los puedo asegurar, ay, ¿te acuerdas cómo batallábamos con esta tentación y con esto? Y que esto y ya no daba más por esto y el otro problema. Y nos caíamos en la tentación que nos ofrecía Satanás de esto. Con tan poco caíamos y nos desviábamos, tan fácil. Ay, qué ingenuos éramos, qué tontos que fuimos. Ay, mira, por un granito de tiempo nos partíamos aquí toda la cabeza y nos sufríamos tanto. En la eternidad nos vamos a acordar y vamos a decir, mira, no era nada, con tan poco. Mis amados hermanos, no son las cosas bellas en sí mismas, ni siquiera el hecho de desearlas, esas cosas bellas de la vida, lo que está mal. Eso no es lo que está mal. La Biblia afirma que Dios nos ha dado todas las cosas abundantemente para que, ¿qué cosas? Para que las disfrutemos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Anótelo. Primera de Timoteo 6, 17. Véalo en su casa. Dios nos dio todas las cosas que nos ha dado abundantemente para que las disfrutemos. ¿Cuántos quieren que sus hijos disfruten de la vida? ¡Todos! ¿Y Dios, que es bueno? ¿Piensan que Él no quiere lo mismo de nosotros? ¡Claro que sí! Lo que sí está mal, ahora sí, lo que sí está mal es que permitamos que lo bello de la vida o cualquier otra cosa aleje nuestro corazón ¿de quién? De Dios. Eso sí es pecado, eso sí es impiedad. Esta clase de, vamos a decirle, mundanalidad es la esencia de la impiedad. Lo contrario, dijimos, ¿de qué? De la santidad. Vivir para lo mundano. Como recién decíamos, cuando estemos allá en la eternidad vamos a decir, híjole, vivía persiguiendo la galleta, la zanahoria, me ponía el diablo aquí. Ay, me parecía tan importante estas cosas. Ay, vivir para lo mundano, para las cosas de este mundo, por más bellas y buenas que sean, sin importarme las cosas de Dios como su palabra, lo que nos hace ¿qué? Impíos. Y nos lleva a una vida contraria a la santidad. Amén. Yo creo que se les quede bien claro esto nomás. Imaginémonos el caso de un hombre rico, quien le regala un carro a su hijo cuando éste alcanza la mayoría de edad. El hijo agarra el carro, el regalo, sin agradecerle al padre, sube al auto, arranca y desaparece. Y nunca más lo vuelve a ver el padre. Yo me río porque suena, está tonto, ¿verdad? El ejemplo, pero imagínese algo así. ¿Qué opinión les merece este hijo? ¿Cómo se sentiría el padre? ¿O cómo se sentiría usted como padre? Terminamos la enseñanza de hoy. Vamos a definir con esto para que se nos quede bien grabado la esencia, ahora sí, de la santidad. Y esto representa el principio fundamental de la impiedad. Cae por su peso que el principio esencial de la santidad es lo contrario a lo que recién vimos del principio fundamental de la impiedad. No se trata, entonces, de la observación, o sea, el principio ahora de la santidad, No se trata de la observación de una lista de reglas. Aunque también es cierto que Cristo nos irá recordando que si lo amamos a Él, vamos a guardar sus mandamientos. El meollo de la verdadera santidad es el amor y la lealtad perseverantes, y yo voy a subrayar perseverante. ¿Hacia qué? Hacia las personas ¿de quién? De la divinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la verdadera esencia de la santidad, el amor y la lealtad perseverantes hacia Dios. Una comprensión inadecuada, mis hermanos, de este hecho ha llevado a muchísimas personas ¿a qué? A la observación de numerosas prácticas legalistas
prácticas religiosas que aparentan una impresionante santidad, pero que demuestran la ausencia de este principio fundamental que hoy aprendemos. En algunas partes del mundo hay grupos de cristianos que siguen vistiéndose de ropas tipo, estilo medieval, ¿verdad? No los voy a nombrar, pero no, por creer que sería impío vestir de una forma moderna. No somos nadie, aclaro, por supuesto, no somos nadie para juzgar el estado interno del corazón de estos hermanos. Claro, no somos nadie. Pero lo cierto es que es posible vestir con ropa anticuada y dar mucha importancia a la observación de normas y reglas rígidas de conducta, pero y al mismo tiempo no albergar en el corazón ni el más mínimo amor ni lealtad al Salvador. Eso es una verdad. Ni siquiera los predicadores y teólogos son inmunes a este peligro, mis hermanos. Es posible estudiar las Sagradas Escrituras como mera profesión o como un pasatiempo. Yo así lo hacía antes de en verdad conocer a Dios. Yo leía la Biblia varias veces porque me interesaba. Tenía muchos buenos principios que a mí me ayudaban. Yo decía, me van a ayudar en esta vida. Predicar la Biblia por el gozo que proporciona la sensación de tener una gran congregación, ¿verdad? Y sentir ese poder, ¿no?, sobre ellos. Pero al mismo tiempo el corazón alejados del Señor, sin ningún amor hacia su persona. También es posible, como el caso de Judas Iscariote nos advierte, que puede haber un predicador, algún evangelista, un pastor motivado por cuestiones de posición o de ganancia y que sea desleal a Cristo moral, espiritual y teológicamente. Moral puede ser con adulterio, robo; espiritual con enfriamiento del corazón; y teológicamente predicar un falso evangelio o un falso Cristo. Ayer que estábamos ahí, que pues, se recibieron, ¿verdad?, ahí del instituto, la hermana Luisa y Abraham, pues ahí me invitaron y decía, ¿no?, el pastor Chava Pardo, ¿no?, que pocos eran, ¿verdad?, los que estaban discipulándose para servir al Señor. Porque ahí es una iglesia grande, miles de miles, y eran muy poquitos. Y es una tristeza, ¿verdad? Y aún lo que estamos viendo es que aún puede uno discipularse y aprender mucho, pero con malas motivaciones, ¿verdad? Eso es lo más triste todavía, que aún de ahí pueden salir falsos maestros. Acuérdense que de dónde va a salir los falsos maestros, no de afuera, sino de dentro de la iglesia. Entonces, si lo que queremos es ser cada vez más santos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Debemos entregarnos cada vez más al Señor, amarle cada vez con mayor devoción y lealtad y servirle con cada vez entregados en nuestra vida en un todo. Debemos de estar en este constante crecimiento espiritual. Sin embargo, aquí comienzan a plantearse algunas preguntas y antes de terminar quiero dejar las preguntas y el tema de la siguiente enseñanza en la Escuela de Cristo. Los creyentes más fervientes serán los primeros en reconocer, mis hermanos, que su amor hacia Cristo no es tan apasionado ni tan constante como debería de ser. ¿Verdad que no? Eso es algo que reconocemos. Las tensiones de la vida, nuestras alegrías, penas, luchas, sufrimientos, a veces nos dejan agotados nuestros recursos del corazón, del alma, y desvían nuestras lealtades y enfrían nuestro afecto hacia Cristo. ¿Existe algo que sea capaz de descongelarnos y de renovar nuestra devoción y amor hacia Cristo? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente. Mire, de todas maneras, suponiendo que Cristo ve y conoce el carácter poco fiable de nuestro corazón y todas nuestras deslealtades habidas y por haber, la pregunta es, ¿cómo reaccionará Cristo hacia nosotros? ¿Acaso nos denunciará y nos va a rechazar?
Esta pregunta nos obliga a volver al aposento alto, donde podremos ver la manera como Cristo respondió a Judas y observar cómo identificó al traidor y sacó a la luz la naturaleza interna de su corazón. Eso lo veremos en la siguiente enseñanza, si Dios permite. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. En tu bondad y tu misericordia, en tu paciencia, Señor, nos sigues extendiendo tu mano de amistad. Nos sigues llamando a pesar de nuestras deslealtades, a pesar de nuestras hipocresías y fingimientos. Señor, te damos gracias porque hoy hemos aprendido que este ejemplo extremo de traición y ausencia de lealtad y de santidad de parte de Judas es lo que tú llamas la impiedad, la esencia de la impiedad. Y es ver y vivir todos tus dones, todo lo magnífico y deleitoso que nos has regalado y dado, mi Dios. Y después no ser agradecidos contigo, vivir una vida sin ti. No tener tu amistad, porque nosotros la rechazamos. Padre, en este momento te pedimos perdón y te agradecemos por haber aprendido la esencia de la santidad en este ejemplo contrario, en la impiedad. Y cuando decimos impiedad, vemos a nuestros corazones propios y nos arrepentimos y humillamos ante ti. Queremos tu amistad, Señor, como lo más importante que hay en nuestras vidas. Tu amistad que derrumba nuestra soledad y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tu amistad que nos llena de ti, Padre, de tus dones, de tu fuerza, de tu amor. Esa amistad apoya y edifica nuestras vidas. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos sigas extendiendo esos brazos de amistad. Nos aferramos a esos brazos, Señor. Y te pedimos que nosotros también extendamos nuestros brazos de amistad a nuestras familias y a los que tú has puesto delante de nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro amigo fiel, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias. Dios les bendiga.